Buenas tardes. El otro día tuvimos la oportunidad, la suerte, diría yo, de poder contar con dos especialistas sólidos del fenómeno OVNI aquí en España, Antonio Rivera y Juan José Benítez. Dos aspectos distintos de la investigación ufológica en este país. Antonio es ya una especie de tótem, es uno de los pilares de la investigación sobre los ovnis aquí en España. Hombre serio, riguroso y con un prestigio enganado a pulso. Juan José es un hombre joven, un periodista, un hombre tremendamente activo que en pocos años ha conseguido también un prestigio no solo nacional sino también internacional por sus libros y sus reportajes sobre el tema OVNI. Son dos personas muy importantes dentro de este tema, dentro de esta materia. Por eso no quisimos perder la oportunidad, ya que estaban aquí, ya que contábamos con ellos, de seguir hablando del tema apasionante de los ovnis, porque sabemos que ellos guardan muchas cosas en el tintero, porque tienen una experiencia directa, porque hablan con conocimiento de causa y porque probablemente, con toda seguridad diría yo, nos ampliarán el tema y nos dirán cosas que no sabemos y que nos interesará saber. Vamos a continuar pues charlando con ellos. Son muchas las preguntas que podríamos formular a Antonio Rivera y a Juan José Benítez. Pienso que a ustedes en sus casas se les están ocurriendo también muchas de estas preguntas. Vamos a tratar de sintetizar las más importantes o las más interesantes y creo que en el diálogo, en la conversación, saldrán temas que a todos nos interesen. Por ejemplo, para comenzar, Antonio, yo te preguntaría cuál es tu hipótesis sobre el origen de estos ovnis. Bien, has dicho hipótesis y has empleado la palabra adecuada, porque la ufología, o sea, el estudio de los ovnis, se encuentra en la fase de la formulación de hipótesis. No hemos llegado todavía a resultados concretos, pese a que muchos, creo que uno de ellos es Juanjo, están convencidos de que los ovnis son naves extraterrestres. Yo en mi fuero interno también estoy convencido de ello, pero por un rigorismo científico, quizá excesivo, creo que no podemos todavía hacer afirmaciones. Podemos, eso sí, formular hipótesis. Yo compararía el estado actual de la ufología al que tenía la parapsicología a finales de siglo, cuando Society for Psychical Research, Sociedad para Investigaciones Psíquicas inglesa, se dedicaba a recopilar datos. Estamos todavía en el momento de recopilación de datos, de hechos, que nos van a servir para elaborar hipótesis. Como tú sabes, la ciencia se mueve por medio de hipótesis de trabajo. Ante hechos nuevos se formulan hipótesis. Estas hipótesis llega un momento en que se pueden elevar a la categoría de teorías e incluso de leyes, y entonces ya tenemos pues unos hechos establecidos, una ciencia nueva. La ufología está todavía en ese momento un poco fluido de formulación de hipótesis, de recogida de datos, pero afortunadamente tenemos ya lo que yo diría una serie de constantes, de patrones. En 30 años de investigación, desde la famosa observación de Kenneth Arnold, que se conmemora este año, sí, el 24 de junio del 47, exactamente. Desde entonces acá hemos encontrado ya una serie de constantes, de patrones. Y esto en ciencia es importantísimo, porque ya nos permite ya ir elaborando una teoría. De cara a los espectadores, y es una pregunta un tanto gratuita, si quieren, un tanto superflua. En este momento se puede asegurar rotundamente, desde tu punto de vista de investigador, que los ovnis son una realidad. Absolutamente. Esto, en fin, negar eso es negar la luz del día, es no estar informado. Yo he dicho muchas veces que en la cuestión ovni, los que niegan simplemente son gente que no está informada, les falta información. Simplemente basta pues estar medianamente informado para saber que el fenómeno ovni es real, es una cosa que sucede. Ahora lo que varía, donde ya se produce un abanico de interpretaciones, es en las explicaciones. Sobre el posible origen. Exactamente, ahí todavía estamos en el terreno de las hipótesis. Yo insistiría en esta pregunta, Juan José, tú que llevas
zapateando, y valga la expresión, y perdóname por ella, No, es cierto, sí. recorriendo todos los caminos de España en estos últimos años detrás del fenómeno OVNI. Tú has hablado con los testigos de última hora, has pulsado el ambiente, toda esa cierta angustia que aún queda después de una visión de este tipo. ¿Tú crees que esa gente, esos testigos, se engañan? ¿Tú crees que mienten? ¿Tú crees? ¿Qué opinas tú? Efectivamente, como tú muy bien dices, después de rastrear y de ir detrás de ellos tantos kilómetros, de reunir tantos datos, tantos testimonios, llega un momento en que se tiene el convencimiento de que el 99% de esos testimonios, o el 90% de esos testimonios, son reales, son personas, son testimonios, son testigos sinceros. No se puede dudar ni siquiera de la capacidad de un campesino ni de la capacidad de un piloto de combate. Yo en eso soy bastante creo reacio a pensar que un campesino o un pescador, por su sencillez, nos van a interpretar mal el fenómeno. Todo lo contrario. Lo que ocurre indudablemente es que los pilotos o los técnicos en radar o los militares o los marinos de guerra, que los hay, que los han visto, españoles, pues tienen una formación más importante a la hora de calibrar lo que están viendo. Pero son sinceros, todos son sinceros generalmente. A estas alturas, cuando alguien ve algo que realmente le impresiona, es muy difícil inventar, sobre todo cuando se le somete a interrogatorios largos, como solemos hacer nosotros, porque queremos conocer la verdad, llegar al fondo. Es muy difícil que este hombre pueda sostener una mentira. Es muy difícil, francamente difícil. Y en el caso de que tengamos una duda, por supuesto lo rechazamos. El caso lo rechazamos. De acuerdo. Entonces tenemos ya una premisa que es válida para esta conversación, y es que los ovnis existen sin duda alguna. Volviendo a lo que te preguntaba antes, Antonio, ¿cuál crees tú? Tu opinión tiene un peso, puesto que llevas muchos años investigando y de una forma muy rigurosa. Tu opinión personal, y con el riesgo de equivocarte, por supuesto. Bueno, mi opinión, a nivel personal, ¿de dónde crees tú que procede? Mi opinión personal, en mi fuero interno, es decir, en lo que llama más allá del simple método científico, yo creo, sinceramente, que los ovnis son vehículos de exploración extraterrestre, lo que mi querido amigo Farriols denominó VET, vehículo extraterrestre dirigido. Creo que es eso lo que son los ovnis. Ahora bien, en cuanto a su origen, ahí podemos quizá tener una dualidad o una trialidad, si es que se me permite el neologismo. Sí, te permite. Sí, de orígenes, porque hay una tipología de ocupantes, de seres que se han visto asociados al ovni en tierra, que precisamente es uno de los aspectos más apasionantes del fenómeno y que creo yo que es el que nos dará tarde o temprano la clave del mismo. Pues hay una diversidad de tipos humanos o humanoides que parecen apuntar hacia una diversidad también de orígenes. Yo tengo una modesta hipótesis sobre el origen de un determinado tipo de ocupantes, que son los de pequeña estatura, los humanoides de pequeña estatura y cabeza voluminosa, que es un tipo que se ha visto en todo el mundo, del que se ha hecho ya un retrato robot, es decir, porque responde a unas características morfológicas muy parecidas, y como decía muy bien Juanjo, muchas veces los testigos son gente de formación cultural muy baja, son campesinos, son labradores, son pastores, y esta gente es evidente que no se pueden inventar este tipo visto desde la Patagonia hasta Francia, por ejemplo, pasando por España. Allí hay algo real. Entonces yo tengo una hipótesis sobre el origen de este tipo determinado de ocupantes. Hay una cosa que los ufólogos llamamos el ciclo bienal. Cada 26 meses Marte y la Tierra están a la mínima distancia, están en lo que en astronomía se llama en oposición, y alrededor de esa fecha, desde 1947, que fue la primera gran oleada mundial, hemos tenido una sucesión de oleadas, es decir, periodos en que los avistamientos de ovnis se han multiplicado por el factor 10, ha sido unas 10 veces superior al normal. Y casualmente, y digo casualmente entre comillas, alrededor de esas fechas de oposición hay siempre las oleadas. Claro, esto para mí ya deja de ser casualidad cuando se repite más de 3 veces. Se ha repetido más de 3 veces. Entonces, esto relaciona de una manera que parece de causa-efecto, causal, a los ovnis con Marte. ¿Qué pasa con Marte entonces? ¿Que los ovnis proceden de Marte? No sé, pero hay un caso norteamericano que si tú
quieres te lo relato brevemente, porque quizás sea una pieza crucial para todo el enigma. Es el caso del granjero Gary Wilcox. Gary Wilcox era un muchacho, cuando ocurrió el caso, de 28 años, que vivía en el estado de Tioga, condado de Tioga, perdón, estado de Nueva York, y estaba abonando su campo el día 24 de abril de 1964, a las 10 de la mañana, cuando vio en lo alto de una loma un objeto brillante que él tomó por una nevera abandonada, un refrigerador abandonado. Acercándose con el tractor, vio que no era tal, sino que era lo que entonces tomó por un depósito de carburante de los que llevan los aviones bajo las alas. Se acercó, se apeó del tractor, se acercó, lo golpeó, daba un sonido metálico, era como de aluminio bruñido, observó que flotaba a medio metro del suelo y mientras estaba examinándolo vio salir de un lado a dos pequeños seres vestidos con un traje blanco brillante, uno de los cuales llevaba una bandeja de tierra. Se entabló entonces un diálogo que Gary Wilcox nunca supo si fue oral o mental o telepático, posiblemente fuera telepático, entre él y los dos humanoides. Estos le dijeron que venían del planeta que nosotros llamamos Marte. Es notable que el muchacho no se inmutara, es decir, que la serenidad que conservó durante todo el episodio, yo lo felicitaría desde aquí, ¿no? Entonces, le añadieron que venían aquí cada 2 años y que venían en busca precisamente de muestras de nuestra vegetación, porque estaban estudiando nuestros métodos de cultivo para adaptarlos a su mundo, que se estaba quedando sin recursos alimenticios, porque hasta entonces sintetizaban sus alimentos de la atmósfera. Esto, claro, es muy abstruso y, como dice el profesor Schwartz, Bertolt Schwartz, que psicoanalizó a Gary Wilcox, le hizo una serie de test psicológicos, esto no estaba dentro de los esquemas mentales del muchacho. El muchacho de extracción campesina no podía saber nada sobre el ciclo bienal, etc. Por lo tanto, para mí esto nos da una clave muy importante y posiblemente termina de relacionar a los ovnis con Marte. Ahora, claro, ya sé que tú me dirás que las ondas Viking han demostrado que en Marte no hay vida, etc. Bien, no han demostrado nada. Han demostrado... Yo no iba a decir tal cosa. Bueno, de acuerdo. Pero las ondas Viking, de las 3 pruebas que tú sabes biológicas que se hicieron, 2 de ellas dieron un resultado no positivo, sino demasiado positivo. Es decir, hubo un desprendimiento de oxígeno 10 veces superior al normal. Este desprendimiento de oxígeno podía ser producido por causas orgánicas o inorgánicas. Ahí está la duda, ¿no? Pero, en fin, la incógnita de Marte subsiste y creo que subsistirá por mucho tiempo. Entonces, mi hipótesis marciana es esta, muy modesta, pero es esta. Relaciona a los seres de pequeña estatura con el planeta Marte. Yo creo que precisamente están aquí estudiando nuestros sistemas de vegetación, porque hay una constante también que se repite, que el profesor Hynek pone en relieve, y es que a la proximidad de un testigo humano o bien lo paralizan, o bien montan a escape en su vehículo y se van, se marchan. No hay ninguna clase de mensaje, es otro tipo de contacto. Ha salido el tema de la apariencia física de estos extraterrestres. Juan José, yo te preguntaría ahora, en lo último que llevas visto aquí en España en estos últimos años, ¿qué tipo de humanoides, sin darle un sentido peyorativo a esa palabra, qué tipo de personas tripulantes de estas naves son las que predominan, las que han visto la gente del campo y la gente que anda por nuestro país? Bueno, en las últimas investigaciones que he hecho yo, hay, digamos, dos grandes ramas que ya son muy conocidas en el mundo de la ufología, que son los seres que apuntaba Antonio de pequeña estatura y los seres todo lo contrario, de una estatura bastante elevada, de más de 2 metros, 2,80 metros. Entonces, de estos últimos es quizás de los que yo he encontrado más rastros en España en los últimos años, aunque hay un caso importantísimo de humanoides, de desembarco aproximadamente de 50 humanoides en un pueblecito de Sevilla que se llama Aznalcóllar, y en el que fue testigo precisamente un guarda de una finca. Este hombre, a plena luz del día, nos contaba que vio descender lo que él creyó que era algo parecido a un gran autobús, un viajero, como dicen en Andalucía, y ante su asombro de ese tremendo aparato en forma de balón de rugby salieron 50 seres muy pequeños, perfectamente uniformados, que a la luz del día y ante el asombro de este buen hombre, que tenía una escopeta en las manos, pues le enfocaron una luz
y lo aterrorizaron y el hombre terminó por escapar. Al día siguiente se encontraron muchísimas huellas en el enorme melonar, que era el campo que cuidaba este hombre, y para mí es uno de los casos más importantes y más interesantes de los últimos años de desembarco de este tipo de humanoides. Pero repito que quizás lo que más abunda, al menos con lo que yo más me he encontrado, es con el otro tipo de seres de tamaño, de estatura bastante elevada y de aspecto totalmente humano, con y sin escafandras. Por ejemplo, en los documentos que nos ha facilitado el gobierno español, el 22 de junio del 76 se vio a 2 de estos seres con escafandras negras y unos trajes rojos de más de 2,80 metros, dentro de una nave totalmente esférica, como trazada a compás, y que tenía una curiosidad, y es que tenía un aspecto transparente. Se veía perfectamente a los seres dentro de la nave y a los aparatos que estaban manipulando. También hay otro caso muy interesante, que es muy reciente, que lo comentaba antes, en una base militar española, en la que se vio otro ser de 3 metros sobre el que se disparó, pero que estaba en tierra, con los brazos en cruz. Pero sucedió un hecho muy curioso. Cuando los 2 soldados dispararon sus ametralladoras completas contra este ser, que estaba a menos de 10 metros, este ser, que tenía un brillo muy intenso, desapareció como el punto de la pantalla del televisor cuando se apaga. Uno de los muchachos sufrió pérdida de visión durante una serie de días y tuvo que ser hospitalizado. Perdona, ¿tú hablaste con esos soldados? Yo hablé con esos soldados y precisamente con el que más problemas tuvo, aunque creo que ya está bastante bien, que fue pérdida de visión, porque este hombre me confesaba que en el instante que él lo vio pasaron 10 segundos, 15 segundos de sorpresa, y cuando intentó disparar su ametralladora fue cuando él sintió que perdía las fuerzas, no el conocimiento, y caía a tierra. Y los otros 2 compañeros realizaron unas ráfagas de ametralladora contra ese ser. Luego hay otros casos, como el último de la zona de Gallarta, en la que uno de los testigos, durante 20 y tantos minutos, 4 noches seguidas, vio dentro de la cúpula de una de las naves de unos 25 a 30 metros a varios seres de aspecto humano, lógicamente humano, sin escafandras, que se movían, de acuerdo con lo que estaban realizando, pues de una forma totalmente normal. Ello a mí me lleva a pensar, y lo he apuntado alguna vez, que los seres que posiblemente habitan muchos de los astros de nuestra galaxia tienen que tener la misma configuración básicamente que la nuestra. Desde un punto de vista antropológico sí parece lo... Y eso a mí en el fondo me llena de esperanza. Lógico, ¿no? Se habló de eso también. Y entonces, incidiendo en ese punto, Antonio, te hago la pregunta a ti, y luego te la voy a hacer a ti también. Bueno, José, ¿creéis que hay extraterrestres o tripulantes de estos vehículos mezclados entre nosotros en las ciudades, en los núcleos urbanos? Esta es una posibilidad que se ha debatido, hay quien lo cree, pero creo que nos faltan pruebas para afirmarlo. Está todo el controvertido asunto Humo, Sí. que sería precisamente una prueba a favor de esto, pero claro, sobre el asunto Humo sabemos muy poco, y lo mismo pueden ser extraterrestres que un montaje de la CIA o de la Rand Corporation. Sí. O sea que... Ahora, hay una cosa que ha dicho Juanjo que yo precisamente quería hacer una observación. Me ha hablado del caso este de Aznalcóllar, de los 50 humanoides. Precisamente entre Aznalcóllar y Castillo de las Guardas se sitúa el impresionante caso del viajante de comercio Adrián Sánchez Sánchez, que creo que fue entrevistado en televisión española. Este señor pues destrozó su modesto utilitario huyendo de Aznalcóllar al Castillo de las Guardias por una mala carretera, después de avistar una gigantesca nave nodriza posada en una vaguada, que creo que yo sepa es la única vez en que se ha visto una nave de estas características en el suelo. Se han visto muchas veces la gran nave nodriza en el aire. En la oleada francesa del 54 se vio varias veces. Recuerdo el caso de Vernon, por ejemplo, el caso de L'Eure, etcétera, Oloron, pero nunca se había visto en el suelo. En España tenemos la prioridad. Y luego también ha dicho otra cosa que me ha hecho pensar en un caso que yo viví estando en Bogotá después de mi asistencia al Congreso de Acapulco. Yo estaba dando unas conferencias en Bogotá, en Colombia, cuando ocurrió el extraordinario caso que tengo aquí en periódicos colombianos, del piloto ciego, el joven piloto Manuel López, estaba pilotando una avioneta Cessna 150 sobre la sabana de Bogotá,
cuando se le situó un ovni a la derecha del ala, a la derecha del ala derecha, o sea, al extremo de la derecha, luego se le situó frente a la hélice y posteriormente bajo el tren de aterrizaje. Entonces el círculo de luces que había en torno a la cúpula de este aparato de 15 metros de diámetro, completamente en forma de dos platos encarados, le cegó. Y estuvo volando 1 hora y media ciegas. Y tuvo que ser auxiliado por otros 2 aviadores que en sendas avionetas se elevaron hasta donde él estaba y lo condujeron mediante instrucciones por radio hasta el aeropuerto de El Dorado, en Bogotá, donde pudo aterrizar. Este caso, desde luego, fue interesante y luego pude entrevistar personalmente al muchacho que estaba bajo custodia militar, pero debido a que el día antes yo había estado con la esposa del presidente, López Michelsen, pues hice valer un poco esto y se me permitió entrevistarlo. El muchacho estaba bajo un shock tremendo, estaba lívido y me refirió su aventura, que en principio porque los aparatos de a bordo empezaron a girar hacia la derecha todos ellos, los giros, la brújula, etcétera. Él se apercibió de que algo ocurría viendo primero los aparatos de a bordo. Luego se dio cuenta de la presencia del ovni a la derecha del ala. Pero realmente fue un caso que para mí no ofrece la menor duda, que fue absolutamente cierto. Te repito la pregunta a ti, Juanjo. ¿Tú piensas que están mezclados entre nosotros? Yo opino un poco en esto como Antonio, no tenemos pruebas. Ahora, yo te voy a contestar con un caso muy reciente que a mí me ha hecho pensar, de un ingeniero inglés que vive en Bilbao y que no puedo revelar su nombre por expreso deseo de este hombre, pero que hace unos años vivió una extraña aventura en Sudáfrica. Este hombre me confesaba que en una noche, cuando él estaba probando un coche, tratando de cargar la batería era el coche de su mujer, se acercó a una montaña y alguien, un ser, le salió al paso en la oscuridad pidiéndole agua. Este hombre contó que llevó a este señor, que hablaba un inglés extraño, hasta un riachuelo donde con un bidón llenaron la lata de agua. Regresaron hasta la zona donde la había recogido y ante su asombro, este ingeniero, de una gran capacidad, observó que había un ovni, una extraña nave. Este hombre cuenta que entró con gran temor dentro del objeto y vio a 4 seres idénticos a este hombre, 3 de ellos de pie, atendiendo a un cuarto que estaba tumbado en un sillón circular, corrido alrededor de la nave, porque habían tenido algún problema en la entrada en la atmósfera. Entonces, cuando yo le pregunté por las características de estos seres, me dijo que eran aproximadamente de 1,60, que llevaban, eso sí, que fue un poco lo que a él le asombró, unas batas de laboratorio por debajo de las rodillas, de un extraño color blanco, pero que todo su aspecto, salvo la frente, que era un poquito más despejada y que no tenían barba, era absolutamente normal. Esto a mí me lleva a pensar de que quizás pudiera ser, no tenemos por qué rechazarlo, el que indudablemente pudiera tratarse de algo realmente posible. Ahora, no tenemos pruebas. Es posible, y yo os haría una última pregunta, que pienso que está en el ánimo de muchos de ustedes. La haré también primero a Antonio. ¿Has visto algún ovni? Pues sí, en 3 ocasiones. Pero no me hacía falta verlo para estar convencido de que el fenómeno es real. Perdón. Juanjo, ¿has visto tú algún ovni? Pues a mí me da verdadero apuro decirte que sí. ¿Por qué? Me da apuro porque creo que no es lo más importante en una labor divulgadora, como pueda ser más o menos la nuestra, el aportar pruebas personales. Creo que es algo que realmente queda dentro de sí como importante convencimiento. Los he visto a unos 250 metros en unas circunstancias muy especiales y posteriormente en España en varias ocasiones más, afortunadamente para mí siempre en compañía de otras personas. Es una pregunta obligada porque estoy seguro de que muchos de ustedes se estarían preguntando lo mismo. A mí no me lo preguntéis porque yo no os lo voy a decir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya os engancharemos en alguna otra ocasión y también os exprimiremos como hoy. Muchas gracias. Gracias.